Hola, buen día para todos. En esta ocasión les hablaremos sobre las experiencias vividas en el laboratorio número 2 de electricidad y magnetismo de la Universidad de Magdalena, que tiene que ver con todo lo concerniente a capacitancia y la ley de Ohm, presentado por Iván Molina, Mateo Domínguez, Richard Barrios y quienes habla, Jorge Vélez. Bueno, le vengo a hablar sobre el estudio de los circuitos electrónicos. Es esencial para comprender que se comparte la corriente y el voltaje en los diferentes componentes de un sistema. Los circuitos mixtos que combinan conexiones en series y en paralelos permiten observar la distribución, magnitudes eléctricas según la forma en la que se conectan las resistencias. Este análisis estudia un circuito alimentando con una fuente de 7 voltios, compuesto por resistencia con valores distintos, aplicando la ley de Ohm. Se determina corriente y el voltaje en cada resistencia, así como la resistencia total del circuito. El propósito principal es comprender cómo la combinación de resistencia afecta el flujo de corriente y caída de tensión total, reforzando los fundamentos teóricos de la electricidad y el análisis del circuito. Y hoy les vengo a hablar de la teoría sobre el circuito mixto. Concepto de circuito eléctrico. Un circuito eléctrico es un conjunto de elementos conectados entre sí que permiten el paso de corriente eléctrica. Está compuesta por una fuente de energía, como una batería, conductores, resistencias u otros componentes que consuman energía. Tipos de conexiones. Existen tres tipos principales de conexiones en los circuitos resistivos. Conexión en serie. Las resistencias están conectadas una después de la otra. La corriente es la misma en todas las resistencias. El voltaje total es la suma de los voltajes en cada resistencia. Conexión en paralelo. Las resistencias están conectadas de manera que comparten los mismos dos nodos. El voltaje es igual en todas las ramas. La corriente se divide entre ellas. Conexión mixta, serie paralelo. Es una combinación de las dos anteriores. Para resolverla se simplifica paso a paso reduciendo primero los grupos en paralelo y luego los que están en serie, o viceversa, hasta obtener una sola resistencia equivalente. Gracias. Bien, tenemos los circuitos mixtos, que no son más que la combinación de conexiones en serie y en paralelo. Para resolverlos, la metodología que se utiliza es la simplificación progresiva. Se resuelven primero los grupos en paralelo o en serie, paso a paso, hasta así obtener una única resistencia equivalente para todo el circuito. Una vez que tenemos esa resistencia, el análisis del circuito se basa en la ley de Ohm. Esta establece que la relación entre las magnitudes eléctricas, su fórmula fundamental es B igual a I por R, donde las magnitudes y los principios es B el voltaje o diferencia de potencial, I es la corriente o flujo de corriente eléctrica y R es la resistencia. Esta ley nos permite entender la dinámica del circuito. Por ejemplo, si mantenemos la resistencia constante y aumentamos el voltaje, la corriente también aumenta. Y si la resistencia es mayor y la corriente será menor. Unas aplicaciones sobre esto. Esto es esencial para el diseño de circuitos electrónicos y el cálculo de resistencia limitadora que usamos para proteger los componentes de los electrodomésticos que tenemos en casa. En la parte práctica, antes de aplicar la ley de Ohm, debemos conocer el valor exacto de nuestra resistencia. Primero, obtenemos una resistencia teórica utilizando la colorimetría o el código de colores. Las primeras bandas indican las cifras significativas, la siguiente el multiplicador y la última la tolerancia. Pero esto se ve afectado en la medición real, porque el valor teórico no es más que una aproximación. Por eso, el segundo paso crucial que realizamos es utilizar el multímetro en la función de ómetro. La lectura que obtenemos es la resistencia experimental o la real. La importancia de usar el valor real es el que debemos usar en nuestros cálculos, y la ley de Ohm: si usamos el valor teórico incorrecto, los cálculos que siguen para voltajes y corrientes se verán alterados. Aplicando esto a una comparación de valores, en estas anotaciones podemos ver un ejemplo claro de la necesidad que tenemos de esto. Tomemos cualquier resistencia, en este caso la resistencia 2, con un valor teórico de 330 ohmios, que al medirla, el valor real experimental que hemos obtenido es de 323 ohmios.
Esta diferencia de unos pocos ohmios se debe a la tolerancia del componente. Generalmente, esta tolerancia viene dada entre un 5 y un 10%. Si bien esta diferencia nos puede parecer un tanto pequeña, cuando tenemos circuitos sumamente sensibles es un factor determinante. Otro ejemplo, en la resistencia número 3, cuyo valor teórico es de 1000 ohmios, al hacer esta misma medición, el valor real que obtenemos es de 971 ohmios. Al confirmarlo siempre con nuestra herramienta de medición, en este caso un multímetro, garantizamos que nuestra resistencia en la fórmula B igual a I por R sea lo más exacta posible, permitiéndonos así un análisis y diseño correcto de nuestro circuito. Este laboratorio se trata sobre la ley de Ohm. Primero que todo realizamos un análisis con una fuente de 7 voltios. En el análisis vimos que el circuito está compuesto por series y paralelos, compuesto por 5 resistencias, determinando la resistencia equivalente del sistema, el voltaje y la corriente en cada resistencia. El compuesto del circuito según la ley de Ohm, los materiales de fuente de 7 voltios. La resistencia 1 equivale a 6.98 ohmios, la 2 a 971 ohmios, la 3 a 96.6, la 4 a 323 y la 5 a 0.98 ohmios. El procedimiento que se realizó fue identificar la configuración del circuito. Nos dimos cuenta que la resistencia 2 y 3 están conectadas en paralelos. Este conjunto sería en serie con la resistencia 1, 4 y 5. Realizamos aplicar la fórmula de paralelos, que sería 1 sobre la resistencia equivalente. Entonces sería igual a 1 sobre la resistencia 2 más 1 sobre la resistencia 3. Esto nos dio un resultado de 87.8 ohmios. Se obtiene la resistencia total, que sería la sumatoria de toda la resistencia. Este resultado nos dio a 418.86 ohmios. Acá aplicamos la ley de Ohm para la corriente total, que sería I total igual a B voltaje sobre R a la resistencia total. Esto nos dio un resultado de 0.0167 amperios. Ya aplicando las fórmulas de la ley de Ohm, obtenemos los resultados de voltaje y corriente en cada resistencia, como lo podemos ver en la tabla. Luego realizamos un análisis de resultados y vemos que la resistencia 1, 4 y 3 comparten la misma corriente porque están en serie, y la resistencia 2 y 3 comparten el mismo voltaje, siendo porque se encuentran en paralelo, pero las corrientes son diferentes según su valor de resistencia. Gracias. En conclusión, el análisis del circuito demostró que la ley de Ohm es fundamental para comprender el comportamiento de la corriente y el voltaje en resistencias conectadas, tanto en serie como en paralelo. Se comprobó que en serie todas las resistencias conducen a la misma corriente y el voltaje se reparte entre ellas. En paralelo, todas las resistencias tienen el mismo voltaje y la misma corriente se divide en proporción inversa y a sus resistencias. Por lo tanto, el estudio del circuito mixto permitió entender cómo se combinan estos principios para obtener una distribución equilibrada de corrientes y de voltajes dentro de un sistema electrónico.